¿Qué tal, amigos de Encuentro de Negocios? Un gusto saludarlos en esta emisión de miércoles 27 de mayo del año 2026. Como siempre, un gusto saludarlos y estar aquí con nosotros. Nos acompaña como siempre nuestro amigo Rodrigo Ortiz con el análisis de la bolsa de valores, economía, finanzas y todo lo que pasa en el mundo de los negocios. Estimado Rodrigo, como siempre, un gusto saludarte y tenerte aquí en el programa. Muy buenas tardes, mi estimado Brian, un gusto una vez más poder estar aquí contigo. Pues un gusto tenerte por aquí, estimado Rodrigo. Vamos a hablar sobre muchos temas, nuevamente las calificadoras de inversión en México, lo que está pasando con la Reserva Federal, un poco de hablar sobre el hot sale, que esto le va a ayudar mucho a nuestros radioescuchas, principalmente si están encaminados a poder comprar durante esta época del año. Pues bien, vamos primero a nuestra cápsula Marketing para Todos y comenzamos aquí en Encuentro de Negocios. Hola, bienvenidos a Marketing para Todos, el espacio donde el marketing se va a convertir en nuestro mejor aliado para crecer. Yo soy Gisela. Y yo soy Karen. Hoy vamos a platicar sobre cómo crear pequeños videos publicitarios para las redes sociales de tu negocio. Los videos cortos son el formato estrella en redes sociales, capturan la atención rápida y ayudan a que tu marca se quede en la mente de tus clientes. Pero, ¿cómo hacerlos efectivos sin gastar demasiado? Tip número 1. Sé breve y clara. En redes sociales, los primeros segundos son decisivos. Piensa en un video de 15 a 30 segundos que muestre tu producto y que deje claro qué ofreces. Nuestro tip número 2. Contar una mini historia. No solo mostrar nuestro producto, muestra cómo soluciona un problema o cómo mejora la vida de tu cliente. Una historia sencilla conecta más que una lista de características. Tip número 3. Cuida la imagen y el sonido. No necesitas un estudio profesional, pero sí buena iluminación y audio claro. Tu celular es suficiente si lo usas con creatividad. Tip número 4. Incluye un llamado a la acción. Al final de cada video necesitamos invitar a nuestra audiencia a hacer algo, ya sea visitar tu página, escribirte o aprovechar para hacer alguna promoción. Y tip número 5. Adapta tu contenido a cada red social. En TikTok y en Reels apuesta por lo dinámico y lo creativo. En Facebook puede ser más explicativa. En LinkedIn mantén un tono más profesional. Recuerda, los pequeños videos son ventanas a tu negocio. Si los haces con claridad y emoción, se convertirán en una herramienta poderosa para atraer a clientes. Así es, tu marca puede brillar en redes sociales con creatividad y constancia. Esto fue Marketing para Todos. En Encuentro de Negocios, nos escuchamos en la próxima cápsula. Y continuamos en Encuentro de Negocios. Estimado Rodrigo, hay mucha información interesante que se ha generado esta semana. Pues platícanos cómo es que han habido diferentes noticias en bolsa, pero también principalmente con la calificación de inversión aquí en México. La semana pasada lo retomamos y ahora hay datos de Moody's. Cuéntanos. Así es, estimado. Mira, vamos a empezar con que las bolsas fueron una semana positiva, fuertes alzas, fuertes subidas, vienen arriba del 2%, tanto en Estados Unidos como en México. Esto principalmente porque tenemos, desde principios de semana se empezó a hablar de un acuerdo entre Estados Unidos e Irán. Por ahí todavía está en discusión, pero por lo menos hay un alto al fuego, se está en negociaciones, entonces esto le empieza a dar tranquilidad a los mercados, pareciera que se acerca dicho acuerdo y eso le da tranquilidad al mercado y por eso le ha dado un impulso extra para estar subiendo, estimado. Eso, panorama general, geopolítico. De ahí la noticia, justo lo platicamos la semana pasada, el miércoles, y a las horas de haberlo platicado sale que Moody's también le baja calificación a México. La semana pasada platicábamos que era Standard & Poor's no la bajó, sino que dijo la mantengo, pero con una perspectiva negativa, o sea que es muy probable que la baje, pero todavía no. Pero Moody's la baja y lo deja a un escalón del grado de inversión que ya platicamos la semana pasada. Se une a Fitch,
Fitch Rating ya estaba en este mismo umbral de un escalón por arriba del grado de inversión. Por el otro lado, Moody's se une. Entonces, en este momento, como son dos calificadores contra uno, la calificación de México queda justamente una arriba del grado de inversión. Ya en promedio, lo platicamos la semana pasada, que se necesitaban dos calificaciones en vez de una. Dan dos calificaciones, de las tres, dos, y son las que dictaban. Entonces ya dicta que es una por encima del grado de inversión. Entonces eso es con cuidado, porque aquí lo preocupante es que Standard & Poor's, que es la tercera, está más cerca de bajar que de seguir subiendo. Entonces el panorama en México es en general el panorama actual es hacia la baja en el tema de calificaciones, estimado. Entonces esa parte es la que preocupa. Por ahí el gobierno sale y dice que lo importante es que tenemos grado de inversión. Sí lo tenemos, pero pues no es suficiente, estimado. Esa es la realidad. Entonces eso es lo preocupante que salió. Era el tema que traíamos. Ya platicamos un poco cómo nos afecta, qué hay que hacer, pero oficialmente México se queda un escalón del grado de inversión. Sí, y lo que decíamos la semana pasada, estimado, o sea, estábamos esperando que una segunda calificadora de inversión emitiera su opinión. Ya lo supimos, ya fue Standard & Poor's, ya fue Moody's. De alguna manera nos debe preocupar, estimado, más por el escenario de la confianza hacia los inversores. De hecho, incluso la semana pasada hablábamos de una inversión de Royal Caribbean que está por ahí prácticamente ya por cancelarse al menos un proyecto. ¿De qué manera también pues impacta, sumado a las calificadoras de inversión y sus opiniones que están emitiendo? Sí, estimado, por ahí justamente la confianza en el país se empieza a ver afectada, porque eso es al final lo que las calificadoras dan, que es la confianza que se tiene en el mercado internacional hacia México. Y justamente pues ahorita el mensaje es un poco preocupante. Lo platicamos la semana pasada, que México tiene grado de inversión desde ya del 2002, que empezaron a subir su calificación y venían a la alza, hasta hace unos años que han empezado a bajar. Entonces esa es la preocupación, la inversión que pudiera traer México si pierde el grado de inversión, los capitales que saldrían, el tipo de cambio se dispararía, varios factores ahí. Y justamente las inversiones que sean importantes que se han anunciado no se han llevado a cabo. Caso justamente Royal Caribbean, por ahí la cervecera hace unos años. Entonces tema de cuidado ahí, estimado, y dándole un poco aquí la vuelta al tema, pero dos cuestiones muy importantes que también se vieron en la semana es el tema de las minutas por parte de Banco de México y de la Reserva Federal. Ambos publican por qué tomaron su decisión, qué factores vieron. Por un lado, Banco de México, la Reserva Federal, ya se empieza a sonar una posibilidad de alza de tasas, estimado, muy baja, anda entre el 20 y 25%, pero ya la Reserva Federal empieza a sonar en sus discursos ya la alza de tasas, porque la inflación no la han controlado. Y justamente vienen los factores que han afectado el impacto de aranceles, el conflicto en Medio Oriente, los activos están caros, inestabilidad en el crédito privado. Ya se empieza a ver también este tema fundamental en los Estados Unidos, donde el crédito sí es muy importante, porque la gente ya vive endeudada. Entonces ya el crédito también empieza a hacer ruido, y un mercado laboral débil. Eso marca la minuta de la Reserva Federal. Inflación, el mercado laboral, temas fundamentales, y que entonces la economía de Estados Unidos está tambaleando, está complicada. Por el otro lado, Banco de México daba a entender que el ciclo de bajas de tasas se terminó, que se va a quedar por ahí estable. Incluso las encuestas de perspectivas económicas, tanto de Banco de México como de Citibanamex, marcan que Banco de México va a dejar el 6.50 hasta finales del 2027. Los principales analistas, bancos del país, no están viendo bajas ya de lo que queda de este año y todo el siguiente año. Entonces la ven ahí que se va a quedar estancada la tasa. Vamos viendo cómo
cómo se va desarrollando, pero ya movimientos de tasa por parte de Banco de México ya es muy poco lo que se vislumbra en el futuro, y pues Banco de México toma su decisión, fue dividida, votación 3-2, sigue siendo restrictiva, la inflación está fuera del objetivo, 4.45 con el objetivo del 3, más menos 1 que hemos dicho, pues hasta 4, pero la inflación fuera del objetivo, contracción del PIB, esto fundamental también, salió la semana pasada, México decrece, en su PIB trimestral tiene una ligera baja de 0.8%, entonces también eso afecta a la economía, afecta el crecimiento y la incertidumbre geopolítica global, aranceles, precios del petróleo, todo eso influye en la decisión del Banco de México, donde vota bajar la tasa, pero ya se van a quedar ahí estables, por eso decisión dividida, que lo decíamos la semana pasada, los factores no eran como los ideales para haber hecho esto, la minuta lo dice, pero al mismo tiempo tomaron la decisión, estimado. Sí, estimado, aquí hay un punto importante que mencionas, el de la Reserva Federal, que era una lógica el que tuvieran que subir la tasa de interés por el efecto inflacionario que se veía venir con los altos precios del petróleo que impactan precisamente a los precios de la gasolina, el combustible, que está siendo muy visible, o sea, precios de hasta $6 por galón, tarde o temprano iba a tener un impacto en la inflación y la Reserva Federal tenía que volver pues a subir tasas de interés, que eso es lo curioso. Ahora, en el caso de México, creo que pues mantener un poco la prudencia, porque esa es la palabra, ante el escenario global, pues también es lógico. Por lo menos que se mantenga la tasa suena a la lógica que debe de seguir un banco central y no seguir bajando la tasa ante un escenario que también nos afecta a nosotros. O sea, la inflación también es un factor que está rondando a la economía en nuestro país y que no es ajeno obviamente a lo que está pasando en el mundo, pues estamos totalmente interconectados, pero principalmente lo que se ve en México, que es también la alza de los combustibles, que por lógica genera un impacto económico y que incluso ya se ve un impacto también en el decrecimiento económico, estimado. Así es, estimado, justo lo dices muy bien, lo platicas. Esta parte de la inflación, cómo se sigue trasladando, lo hemos dicho que desde la pandemia no se ha logrado controlar, hemos venido con que el siguiente año donde se controla no llega, entonces es cosas que siguen afectándonos, se siguen viendo, y eso es lo complicado en ese tema. Y por ejemplo, hablando de inflación, que se dio ya el dato de la primera quincena de mayo, también ya salió, donde cede ligeramente el que había revisado el Banco de México de 4.45, 4.22, ligera disminución, sigue por encima, la perspectiva sigue siendo que hasta el próximo año, el tercer trimestre, se entra dentro del rango del 3%, entonces beneficiada por las tarifas eléctricas, sobre todo, que entraron en esta época de mayor subsidio, entonces por ahí 4.11, 4.22 fue la subyacente, y entonces se acerca, pero realmente no se tiene un buen un buen perfil, o sea, no va a bajar un poco más de allá. El jitomate sigue estando caro, lo hemos dicho, los productos agrícolas, y entonces así el tema de la inflación, y los energéticos seguirán subiendo de manera de mercado. Las bajas son por cuestiones de gobierno, de política. Así es, estimado, las cuestiones de geopolítica que se están viviendo en Medio Oriente, lo hemos platicado aquí, y mientras sigan los efectos a nivel global, como bien lo decías hace un momento, desde la pandemia que hemos visto el efecto inflacionario, luego la guerra en Europa del Este con Ucrania, y luego este escenario que se empezó a vivir a partir de este año en Medio Oriente, ahora con la guerra en Irán, pues vinieron a tener una volatilidad los mercados cada vez más latente. Entonces creo que la volatilidad es algo que se ha vuelto una constante después de la pandemia y lo estamos viviendo pues de manera muy presente ahora. Bueno, estimados, pues vamos a la última cápsula de hoy, a Mundo Cripto, y regresamos aquí a la parte final de Encuentro de Negocios. Continuamos el Mundo Cripto de Encuentro de Negocios. Y, bueno, imagínate estar bajo un aguacero.
esperando afuera de un club financiero súper exclusivo durante años. Y de repente, desde la presidencia, exigen que te abran la puerta principal con alfombra roja. Sí, es una locura, ¿no? Y es justo el punto de partida de nuestro análisis semanal del mercado de hoy. Exacto. Hoy vamos a conectar 3 puntos bien importantes. La macroeconomía, los movimientos medio inusuales en la red de XRP y, bueno, este giro regulatorio drástico. Y nos basamos en 3 reportes súper recientes. Y ese giro regulatorio, la verdad, es histórico, porque acaba de salir una nueva orden ejecutiva de Donald Trump que le da a la Reserva Federal un máximo de 120 días. ¿120 días para qué exactamente? Pues para revisar cómo las empresas cripto pueden acceder a sus sistemas de pago. O sea, el objetivo explícito es revertir la controversial operación Choke Point 2.0. Que básicamente era esta política gubernamental medio por debajo del agua para asfixiar a las empresas, ¿no? Cortándoles sistemáticamente el acceso a los bancos tradicionales. Totalmente. Y obtener acceso directo a los sistemas de pago de la Fed no es cualquier cosa. Digo, no es solo colgar un diploma en la pared. Vamos a desempacar esto, porque es como si a las plataformas digitales por fin les dieran, no sé, el pase VIP para entrar al club exclusivo del sistema bancario tradicional. Sí, tal cual. En la práctica significa que empresas como Ripple, que ya tienen aprobaciones condicionales, por completo. Así es. Podrían mover dinero mucho más rápido y liquidar pagos en tiempo real, o sea, de tú a tú con los gigantes del sistema financiero. Y el hecho de que Ripple esté logrando este nivel de acceso nos lleva a ver qué pasa con su propia moneda, XRP. Aquí es donde se pone realmente interesante, porque, si revisas los reportes, hay una falta de entusiasmo enorme del inversionista de a pie. Sí, todo parece muy apagado ahí, pero los datos de la plataforma Santiment muestran que la actividad en la red de XRP registró su nivel más alto desde marzo. Órale, entonces, si todo está tan silencioso a nivel minorista, ¿qué justifica este aumento repentino en la actividad de las ballenas? Pues los analistas lo llaman una acumulación silenciosa, justo en la zona de los 0.70 a $1. Es como si el dinero inteligente supiera que la aprobación de la ley Clarity está muy cerca. Ah, claro, la ley que establecería por fin un marco legal definitivo para los criptoactivos en Estados Unidos, ¿no? Exactamente, resolviendo años de incertidumbre. Y el analista Crypto Patel sugiere que esta calma actual es idéntica a la que precedió al repunte histórico del ciclo 2022 a 2024. O sea, impulsado por esta ley, XRP podría estallar. Podría estallar hacia los $15. ¡Wow! $15. Pero supongo que hay que mantener la cautela, ¿verdad? Sí, claro. A corto plazo siempre hay riesgo. Los gráficos diarios muestran la formación de un triángulo simétrico. Que para visualizarlo fácil, es como un resorte comprimiéndose. Si ese resorte pierde fuerza y se rompe hacia abajo, la falta de impulso podría tirar el precio hacia el nivel de $1 otra vez. Así es, y eso atraparía a quienes compraron por emoción. Pero bueno, mientras XRP depende de que se aclare todo su panorama regulatorio, Bitcoin está reaccionando a la presión macroeconómica de Estados Unidos. Híjole, y los números de inflación están duros. La inflación estadounidense se aceleró a 3.8% ahorita en abril de 2026. Y los reportes indican que no veremos recortes de tasas de interés por lo menos hasta finales de 2027. Exacto. Esto significa que el costo de los préstamos seguirá por las nubes y el poder adquisitivo de la gente se sigue derritiendo. Entonces, ¿qué significa todo esto? Porque escuché que Max Keiser sostiene posturas muy contundentes frente a esto. Sí, él afirma que frente a esta presión inflacionaria, y cito, todo va a cero frente a Bitcoin. Lo ve como el único refugio inmanipulable. Pero, a ver, pongamos eso en perspectiva. Porque Keiser también dice que la volatilidad de Bitcoin es solo un águila moviendo las alas. Y suena muy poético. Pero, para alguien que intenta ahorrar en América Latina, esos aleteos tan bruscos no son exactamente lo que asusta a los ahorradores. Totalmente. Es una duda muy válida. Claro que intimida la volatilidad cuando tienes que pagar las cuentas del mes. Pero el argumento de esta tesis es que en economías expuestas a la depreciación crónica frente al dólar,
Esas caídas de precios son temporales. Ujú. Como un rasgo de un activo en adopción y no una falla en su diseño para proteger el valor a largo plazo. Exacto. Y si unimos todos estos hilos, queda clara una tendencia. La resistencia de las instituciones tradicionales está cediendo frente a la inflación y a la adopción tecnológica. Y entender esto es súper vital hoy en día. Me encanta. Y eso nos deja con una reflexión final súper provocadora para la audiencia. Si la Reserva Federal termina integrando completamente la infraestructura de los criptoactivos a su sistema central, es posible que en la próxima década el dinero fiat tradicional se convierta simplemente en un puente temporal y obsoleto hacia los activos digitales. Uf, qué buena pregunta. La verdad da mucho para pensar. Bueno, regresamos con Brian y Rodrigo y nos escuchamos la próxima semana en Mundo Cripto, aquí en Encuentro de Negocios. Y continuamos en Encuentro de Negocios. Estimado Rodrigo, pues está en pleno apogeo, pues yo diría que esta estrategia también que hay de medio año de descuentos como el Buen Fin, pero es el hot sale y que mucho se promueve principalmente en el e-commerce y en diferentes plataformas. Pues platícanos cómo aprovecharlo de manera pues prudente y cuidando también las finanzas. Así es, estimado, esperemos que este mensaje no llegue muy tarde y que la gente ya haya hecho sus compras desde el primer día del hot sale, el día lunes. Esperemos que nos estén escuchando a tiempo para unos consejos que les vamos a dar de cómo aprovechar mejor este hot sale. Lo primero, estimado, es no sobreendeudarnos. Es un poco obvio, pero vemos las ofertas, todo queremos comprar, pasamos la tarjeta y nos vamos a un montón de meses y se nos hace poquito, pero después viene la carga de estarlos pagando. Entonces, para evitar esto hay que tener un presupuesto. Decir, yo en este hot sale me voy a gastar esta cantidad de dinero y no excedernos de ahí. Como ya estamos hablando de un presupuesto, de lo que se puede gastar y que entonces cuando hablas de un presupuesto habla de lo que ya tienes hoy, ahí lo importante es eso. Tú vas a poder hacer compras a meses porque es parte del atractivo del hot sale, llevarte a productos importantes a meses sin intereses, pero como tú ya tienes el dinero hoy, puedes invertirlo, estimado, puedes meterlo en una cuenta como CETES, que es bastante segura, y cada mes en la mensualidad estás retirando lo que tienes que hacer de pago. Pero como tú ya tienes el dinero, ya no va a ser un gasto en el futuro, sino que todo es hoy, pero lo tienes invertido, te va a generar un rendimiento y al final te va a quedar un dinero extra, y como lo hiciste bajo un presupuesto, difícilmente te vas a sobreendeudar. Ahora, también es importante hacer un análisis de cosas que realmente necesitamos y no es gastar por gastar, sino ver qué cosas necesitamos. Incluso por ahí, si tenemos acceso a un seguidor de precios de internet, eso que queremos comprar en internet, meterlo en estos seguidores de precios que existen y ver si realmente tiene un descuento o está en un precio bajo o no, o está en su precio normal. Eso es importante. Y entonces, si está en su precio normal, saber que la promoción van a ser meses o algo por el estilo y hasta ahí, que no tiene un descuento. Lo importante sería que tuviera un descuento y aparte poderlo llevar en pagos diferidos, pero ya teniendo el dinero. Entonces, eso, escoger que sí necesitamos, que vamos, o sea, que ya teníamos tiempo viendo, que justamente de hecho necesitamos esto, se va a hacer, pero ver que realmente está en un descuento. Y por último, estimado, ya que es algo que sí queríamos, que a lo mejor tiene descuento, tenemos el dinero, el presupuesto, revisar si por ahí tenemos alguna promoción bancaria junto con nuestro banco, porque muchas veces los bancos por esa compra nos pueden regresar bonificaciones, cashback y demás, y entonces a lo mejor si calificamos para esa bonificación, pues podemos tener 2 tarjetas y vemos que con una aplica la bonificación, pues hacer la compra con eso, porque estamos haciendo una compra responsable y que aparte nos va a dar un descuento extra, una bonificación a nuestro banco, lo cual es importante, un dinero extra que se ahorra. Entonces está revisando esa parte, estimado. Creo que con esos tips rápidos, fáciles, podemos tener un buen hot sale, evitar el sobreendeudamiento y al mismo tiempo aprovechar estos descuentos, ofertas y promociones bancarias que están ahorita en auge, estimado. Sí, bien lo dices tú, estimado, el comprar consciente, el no ser impulsivos, buscar
ahora sí que eso que a lo mejor queríamos comprar, ¿no? Como dices tú, tengo un presupuesto, ok, lo busco, lo compro, y también buscar aquello que probablemente necesitemos, más allá de que buscar comprar por comprar. A lo mejor sí, y los momentos ahorita que hay este tipo de promociones luego lleva a encontrar cosas que necesitamos y que luego son bienes duraderos, y que a lo mejor pagarlo en una promoción de meses sin intereses con un descuento puede ser atractivo. A lo mejor tu computadora ya está un poco pues ya desgastada, ya ocupas renovarla porque la ocupas para tu trabajo, tu día a día, para la escuela, lo que sea. Pues bueno, creo que es una oportunidad a lo mejor de renovarla y sacarle un buen provecho, ¿no? Pero siempre mirando hacia las finanzas sanas y el poder entender que pues la tarjeta de crédito no es una extensión del dinero, estimado, porque luego muchos podrían confundirse, y dejarles muy amigable el mensaje de ser conscientes del buen uso de las tarjetas de crédito y también pues con unas finanzas sanas. Así es, estimado, lo marcas muy bien. Justamente eso me faltó decir. La tarjeta de crédito no es una extensión de nuestro dinero, por eso tener un presupuesto, de preferencia ya tener el dinero y no decir, en los meses se lo voy pagando, sino primero el dinero, y con eso podemos tener un muy buen Excelente, estimado. Pues como siempre, un gusto tenerte aquí en el programa. Llegamos a la parte final de Encuentro de Negocios, donde te pueden seguir en redes sociales. Por ahí tuvimos una conferencia, estimado, de decirlo, y te promocionamos, ¿no? Porque muchos interesados en hablar de finanzas, y pues te los invitamos a que te siguieran en redes. ¿De dónde te pueden escuchar en redes, estimado? Muchas gracias por ahí, estimado. Estoy tanto en Facebook como Instagram como @RodrigoOrtizConsultor, donde les publico bastante información financiera, económica y tips de sus finanzas personales. Excelente, estimado. Pues como siempre, un gusto tenerte aquí en el programa, y nos escuchamos por aquí el próximo miércoles. Perfecto, estimado. Muchísimas gracias. Y pues de esta forma llegamos a la parte final de Encuentro de Negocios. Les recordamos que pueden seguirnos a través de redes sociales, en todas las plataformas de música vía streaming, en el podcast, y nuestra página web a través de las diferentes plataformas. Yo soy Brian Ramírez, nos escuchamos el próximo miércoles aquí a través del 104.3 de FM, Radio y TV Nicolaita. Y recuerden, somos el único programa especializado en temas de negocios de la ciudad. Hasta la próxima.